Buenas tardes, alumnos y alumnas. Mi nombre es Tomás Guzmán. Yo soy profesor de la Cátedra de Régimen Tributario, miembro del equipo. Y bueno, a cargo mío van a estar algunas clases, principalmente las de procedimiento tributario. Como primera medida, quiero aclararles que este video se trata solamente para orientarlos a ustedes en las cuestiones sustanciales o básicas de lo que es el procedimiento. De ninguna manera esto pretende agotar el material teórico, ni tampoco que ustedes salgan unos expertos en materia tributaria y procedimiento tributario, porque imagínense que lo que ustedes ven en 1 o 2 semanas, que es procedimiento tributario, en la carrera de contador público la damos en un semestre. Bueno, yendo directamente al grano, vamos a pasar directamente a las filminas, al material que ya le hemos subido. Vamos a darle clic acá en compartir pantalla. Téngame paciencia porque esto para mí es nuevo. Ahí estamos bien. Bien. El material que ya le hemos subido previamente, lo subió la titular de la cátedra, la profesora Patricia Novero. Bien. Bueno, el marco normativo siempre es útil mencionarlo antes del inicio de cada tema para que ustedes, alumnos o cualquiera que estudie un tema, se ubique en dónde está parado. Ahí en una consulta preguntaban si tenían que estudiar toda la ley y el decreto. De ninguna manera, pero siempre es importante que ustedes tomen como referencia en dónde están parados. Bueno, en este caso es la ley 11.083 con su decreto reglamentario, la ley de procedimiento administrativo, que es la ley 19.549 junto a su decreto reglamentario, y la ley penal tributaria, conocido técnicamente como régimen penal tributario, que está en la ley 27.430. Una aclaración. La ley 19.549 es de aplicación supletoria a la ley 11.083 en todo lo que la ley 11.683 no reglamente ni regule específicamente. Es decir, que la ley 19.549 regula el procedimiento de actuación ante la administración en general, y la ley 11.683 es el procedimiento ante la AFIP de manera específica. Naturalmente que esta última ley que les estoy mencionando no regula todo, sino que deja algunas cuestiones que no hace falta que las regule al marco de la actuación de la ley 19.549. Por eso dice que es de aplicación supletoria. Bueno, antes de también arrancar con la parte teórica pura, es importante hacer una distinción que por nuestro sistema republicano de gobierno, nuestro Estado se divide en 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno con su función específica. Por ejemplo, el poder legislativo aprueba o deroga leyes, y lo importante en esta materia es que los tributos, ya sea impuestos, tasas o contribuciones, son creados por leyes. En el caso de la nación son leyes y la provincia también. En el caso de la provincia se denomina ordenanza, pero en todos casos son leyes creadas por el poder legislativo del organismo correspondiente, ya sea nación, provincia o municipio. La ley 11.683 y el procedimiento que vamos a ver nosotros es todo lo que es el ámbito nacional. En esta materia no vamos a ver el procedimiento provincial y municipal. Bien, el Poder Ejecutivo, por su parte, ejecuta las leyes, o sea, él es encargado de hacer la parte operativa. Ya tiene el marco normativo general, que son las leyes, y a través de ello emite decretos, resoluciones, etcétera, todo en el marco de lo que dice la ley, sin alterar su espíritu. Ya se altera el espíritu de la ley, o supongamos que amplía o restringe exenciones o amplía gravabilidad de ciertos supuestos, aspectos que la ley no contempla, ahí se estaría violando lo que es el principio de legalidad, que ya fue explicado por el profesor Luciano. Y luego el tercer poder, que es el poder judicial, es el que administra justicia, es el que hace respetar o invalida las leyes.
puede ser que una ley, por ejemplo, se haya creado correctamente en lo que es la forma, pero en lo que es la sustancia, esa ley viole principios constitucionales. Entonces acá es cuando el Poder Judicial debe, no es que puede, sino que debe intervenir para declarar la inconstitucionalidad de esa ley. Bien. Bueno, los tres temas que vamos a ver en este video son la determinación y procesación de los tributos, los responsables y la prescripción. Por una cuestión didáctica me parece más importante arrancar por lo que es responsables, el punto 2, que lo tenemos en la filmina 19. Ustedes pueden tener algunas diferencias, pero no son importantes en las filminas, porque la hemos tenido que subir rápido por una cuestión de plazos. Por ejemplo, acá en algunos títulos siempre acá es 1, puede que en la que hayamos subido algunos dicen 2, pero el número correcto es el 1. Bueno, vamos al concepto de responsable. Bien, antes de entrar a responsables, tenemos que destacar que hay dos sujetos en la relación jurídico-tributaria. ¿Cuáles son estos dos sujetos? Uno, el sujeto activo, y el otro, el sujeto pasivo. El sujeto activo de la relación jurídico-tributaria es aquel al cual le corresponde el crédito tributario, así es el acreedor. En nuestro caso, el Estado. Es quien nos quiere cobrar los tributos. Y el sujeto pasivo es el que debe pagar. Es el sujeto aquel cuya obligación tributaria está a su cargo. Debe satisfacer la prestación tributaria. Y este sujeto pasivo acá es cuando puedo actuar en carácter de responsable por deuda propia, en este caso sería el contribuyente, o el sujeto pasivo, es decir, aquel quien tiene que pagar el tributo, puede actuar en su carácter de responsable por deuda ajena. Entonces, el sujeto pasivo, repetimos, puede actuar en carácter de responsable por deuda propia, o el sujeto pasivo puede actuar en carácter de responsable por deuda ajena. ¿Quién es el responsable por deuda propia? El contribuyente. Es aquel quien realiza el hecho imponible. El contribuyente, es decir, el responsable por deuda propia, están definidos en el artículo 5 de la ley 11.683. El responsable por deuda ajena se puede subdividir a su vez en dos tipos. Puede actuar como responsable solidario o puede actuar como responsable sustituto. Ustedes habrán estudiado lo que es el régimen de solidaridad en derecho civil o derecho privado, pero el responsable solidario significa que actúa junto a el contribuyente principal, es decir, actúa a la par del contribuyente, de manera simultánea. Estos responsables solidarios los tienen enumerados en el artículo 6.1 de la ley 11.683, mientras que por el otro lado tenemos a los responsables sustitutos, que estos, a diferencia de los solidarios, desplazan al contribuyente de la relación jurídico-tributaria. Y son estos los sustitutos los únicos que deben satisfacer el crédito tributario. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué significa? Que el responsable por deuda ajena solidario no desplaza al contribuyente, sino que actúa a la par, es decir, que la obligación tributaria debe ser satisfecha tanto por el responsable por deuda propia, el contribuyente, como el responsable por deuda ajena, el solidario. O sea, el Estado le puede cobrar indistintamente a los dos. Mientras que el responsable por deuda ajena sustituto lo desplaza al contribuyente de la relación jurídico-tributaria y el Estado a quien le puede cobrar únicamente es el responsable sustituto porque éste actúa en lugar del contribuyente. Es importante mencionar que estos responsables por deuda ajena, al no ser contribuyentes, es decir, quienes no realizan el hecho imponible, necesariamente deben estar mencionados en la ley. Esto quiere decir que la Administración Federal de Ingresos Públicos, que depende del Poder Ejecutivo, no puede, mediante un decreto reglamentario
o una resolución general, determinar responsables solidarios. Entonces esto es importante, ni sustitutos tampoco, ¿no? No puede determinar responsables por deuda ajena, de ningún tipo. Esto es importante porque si en un examen les decimos si la AFIP a través de una resolución o un decreto determina un responsable por deuda ajena que no surge de la ley, si eso es correcto o incorrecto. Entonces la respuesta en ese caso es que es incorrecto, se viola el principio de legalidad porque los responsables por deuda ajena únicamente deben estar mencionados en la ley. Bien. Hecho esta diferenciación, lo que a nosotros nos más interesa en la cátedra, por su función como licenciado en Administración de Empresas, es el artículo 8, inciso A. El artículo 8 habla de los responsables por deuda ajena y principalmente el artículo 8 habla de los responsables solidarios, habla del subtipo solidarios. Bien, entonces, el artículo 8, inciso A, puntualmente, dice que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo. Acá cuando habla de deudores se está refiriendo al contribuyente, es decir, al responsable por deuda propia, al contribuyente, es decir, quien realiza el hecho imponible, y si hubiere, dice, con otros responsables, sin perjuicio de las sanciones, ¿quiénes? Todos los responsables enumerados en los puntos A, E del inciso 1 del artículo 6, o sea, se está refiriendo a los responsables por deuda ajena solidarios, cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el citado tributo, el debido tributo, si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días desde la intimación administrativa de pago. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Acá dice, si el deudor del tributo, es decir, el contribuyente, el responsable por deuda propia, no abona el tributo que le corresponde, la AFIP lo intima y en los 15 días hábiles administrativos, vamos a ver que siempre los plazos son hábiles administrativos, el deudor principal, es decir, el responsable por deuda propia, no abona el tributo, la AFIP le puede reclamar el tributo al responsable por deuda ajena solidario. El caso más clásico es, por ejemplo, en una sociedad anónima, quienes son responsables solidarios con la sociedad, los directores titulares que ejercen sus funciones, en una sociedad de responsabilidad limitada, los socios gerentes, en una sociedad por acción simplificada, una SAS, los administradores titulares. Bueno, entonces es importante que sepan que todas estas personas que yo les mencioné, directores, socios gerentes, administradores titulares, pueden responder solidariamente con las sociedades que ellos representan por el pago de los tributos de la sociedad. Nosotros siempre, Fiscal 3, decimos que por ahí algunas personas lucen orgullosas sus tarjetas personales que dicen que es presidente de la sociedad A, socio gerente de la sociedad B, etcétera, etcétera, pero no saben la responsabilidad que tienen solidaria en materia tributaria. Es importante aclarar que esta responsabilidad que tienen no es automática, sino que pueden eximirse de esa responsabilidad solidaria siempre que demuestren que no les imputa. A ver, ¿qué significa? Supongamos una sociedad anónima que tiene 3 directores. El director A es el que maneja las finanzas y los tributos, el director B maneja la cuestión de marketing, y el director C maneja otras cuestiones que no manejan fondos. Puede ser, por ejemplo, un sector de comercialización. Bien. Acá, el único director que tiene manejo de los fondos y que puede realmente o tiene injerencia en las decisiones para abonar el tributo es el director A. El director B no tiene absolutamente ninguna injerencia porque se dedica al marketing. El director C, al rubro comercialización, que tampoco tiene ninguna injerencia con el tema del pago de los tributos. Bueno, si la AFIP le quiere imputar la responsabilidad solidaria a los 3, el director B y C pueden demostrar que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. O sea, si bien el tributo no se pagó por la sociedad,
esa responsabilidad no le es imputable. Ojo, que esto hay que demostrarlo, no sirve con argumentarlo, hay que demostrarlo con actas, con testigos, con todos los elementos que a ustedes se les ocurra. El fisco, si ve en el contrato social que los tres son directores titulares, muy probablemente quiere atribuir la responsabilidad a los tres y será el director quien tendrá que contratar a un especialista en esta materia, ya sea contador o abogado, para que demuestre que no es responsable. Esa responsabilidad solidaria se hace con un procedimiento específico que se llama de determinación de oficio. Lo importante es que ustedes hasta acá sepan este tema, pero bueno, siempre nos parecía importante que ustedes por lo menos sepan de la existencia de este artículo 8, inciso A. Bien. Con esto ya damos por finiquitado la orientación del tema responsables, así que vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar al punto, en realidad lo que es el punto 1 de este material teórico, que es determinación y percepción de los tributos. Entonces, vamos a volver a compartir pantalla. Esto demora, perfecto. Compartir, lo ponemos en grande. Perfecto. Volvemos a la pantalla 1, que habla de determinación y percepción de los tributos. Y bien, a ver, primero vamos a aclarar, antes de leer este artículo 11, si es necesario leerlo, vamos a aclarar que la determinación de la obligación tributaria, la regla general, por lo menos en el ámbito nacional, es que se determina a través de una declaración jurada o liquidación administrativa. ¿Qué significa en ambos casos? Una declaración jurada es cuando el contribuyente confecciona sus papeles de trabajo y a través de esos papeles de trabajo los exterioriza en un aplicativo homologado y establecido por la AFIP, siempre estamos hablando del ámbito nacional, y de esa manera cuantifica la obligación tributaria. La otra alternativa que menciona la ley es la liquidación administrativa, en la cual el contribuyente le proporciona datos al fisco y este es quien calcula la obligación tributaria. En el ámbito nacional, la liquidación administrativa prácticamente no se usa, sino que la regla general es a través de una declaración jurada que es realizada por el contribuyente. Bien. La excepción a esta regla general de declaración jurada o liquidación administrativa lo constituye el procedimiento de determinación de oficio. ¿Qué significa esto? Cuando el responsable no ha determinado la obligación tributaria, es decir, no ha presentado la declaración jurada o lo ha hecho de manera defectuosa, el fisco actúa a través de un mecanismo que se llama determinación de oficio para llegar a lo que es la verdadera obligación tributaria. Es decir, la ley tiene un mecanismo y avala el fisco para que cumpliendo ciertos pasos, el mismo fisco pueda ser quien determine la verdadera y real obligación tributaria. Un aspecto importante es que la presentación de la declaración jurada tiene carácter declarativo y no constitutivo. ¿Qué significa esto? Que la obligación tributaria nace cuando la ley dice que nace, independientemente de que el responsable haya presentado o no la declaración jurada. Con el solo hecho de presentarla, lo que hace es la está cuantificando, pero la obligación tributaria nació cuando dice la ley. Si no, sería muy fácil. Nadie presentaría una declaración jurada, entonces la obligación tributaria nunca nacería. No, para nada es así. La obligación tributaria nace cuando la ley dice que nace. Por ejemplo, en la declaración jurada de impuesto a las ganancias para personas físicas, el periodo fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre y la ley dice que el hecho imponible se produce al 31 de diciembre de cada año. O sea, ya ahí la obligación tributaria nació al 31 de diciembre. Después la AFIP, a través de resoluciones, dice que, bueno,
la declaración jurada se debe presentar y pagar aproximadamente en los meses de mayo y junio del año siguiente, para que el responsable tenga un tiempo suficiente para confeccionar los papeles de trabajo, etcétera, etcétera. Pero que el contribuyente o responsable presente la declaración jurada no significa que esté haciendo que nazca esta obligación tributaria. La obligación tributaria ya nació, sino que está cuantificando y haciendo líquido. Bien. Otro aspecto importante es que presentar una declaración jurada tiene consecuencias. ¿Qué significa esto? Que si uno presenta una declaración jurada, está diciendo que la obligación tributaria es esa y que no es otra. O sea, que ha realizado todo el trabajo necesario y ha reunido todos los elementos para llegar a determinar esa obligación. Y si la quiero rectificar a esa declaración jurada y determinar otra obligación tributaria, por supuesto que lo puede hacer. Pero esa rectificativa tiene consecuencias. Si la rectificativa es en más, esto quiere decir, si había determinado una obligación tributaria original de 100 y luego la rectifica a 150, esa rectificativa va a tener consecuencias de multas y sanciones. ¿Por qué? Porque la ha determinado incorrectamente, ha abonado de menos el tributo. Ahora, si esa rectificativa es en menos, es decir, si declaró en la declaración jurada 100 y en realidad el impuesto era de 60, es decir, la obligación tributaria era de 60, esa rectificativa es en menos. Bueno, ahí la ley 11.683 dice, no, si usted va a rectificar en menos, la declaración jurada que vale es la original, y para que la declaración jurada en menos sea válida, usted tiene que hacer todo un procedimiento ante la AFIP para que la AFIP convalide esa declaración jurada en menos. A lo que voy es a lo siguiente, que una rectificativa tiene consecuencias, ya sea en más o en menos. Bien. Continuamos. Bien, el artículo 14 habla de pagos improcedentes. Pero antes de pagos improcedentes, yo le quiero explicar a qué se está refiriendo ese artículo 14 o cómo es la estructura de una declaración jurada. Entonces acá, en compartir pantalla, hay una opción, tengo entendido que tenemos, que se puede compartir una pizarra. Esto es nuevo para mí, así que la verdad que no sé si voy a poder. A ver, podemos compartir pantalla nuevamente. Acá está, pizarra. Bien, texto. Perfecto, bien. ¿Cómo es la estructura de una declaración jurada? Supongamos una declaración jurada de ganancias cuya utilidad, sujeto a impuesto a las ganancias, sea de 100 pesos. La tasa del impuesto a las ganancias, vamos a suponer que es del 30%, o sea que el impuesto determinado, es decir, la obligación tributaria determinada, en este caso va a ser de 30 pesos. Bien. Bueno, esto sería lo que llamamos la parte 1 de una declaración jurada. A efectos didácticos la vamos a dividir en dos. La parte 1 se refiere a la determinación de la obligación. Este es el impuesto determinado, 30. Pero en nuestro sistema tributario, en los 3 niveles, siempre hay pagos por adelantado. Es decir, se pueden pagar vía retenciones, percepciones, anticipos, etcétera, etcétera. Se van haciendo adelantos a cuenta de este impuesto determinado. Entonces nosotros supongamos que vía retención, percepciones, anticipos, hayamos adelantado, lo vamos a poner con signo menos porque resta, hayamos adelantado 10 pesos, el saldo a pagar que va a dar la declaración jurada va a ser de 20 pesos. ¿Por qué? Porque la obligación es 30, ya se le anticipó al fisco a través de pagos a cuenta varios 10 pesos, el saldo a pagar va a ser 20. Bueno,
Esto que les marco acá, la forma de pago de la declaración jurada, la vamos a llamar parte 2, y es la que les estoy mencionando ahora, los efectos didácticos. Obviamente que puede pasar que los pagos a cuenta excedan el impuesto determinado. Supongamos que vía retenciones, percepciones o anticipos yo haya pagado 50, es decir, que acá no voy a tener un saldo a pagar, sino que voy a tener un saldo a favor del contribuyente, en este caso lo pongo un signo negativo, por una cuestión matemática, de 20 pesos. Vamos a ver más adelante que este saldo a favor que tiene el contribuyente se puede utilizar para pagar otros impuestos. Bien, bueno, el artículo 14 a lo que se está refiriendo es a esta parte de la declaración jurada, a la parte 2. Bien, borramos todo esto, borrar todos los dibujos. En este caso vamos a salir de la pizarra y volvemos a las filminas. Bien, el artículo 14 menciona que cuando se haya computado una retención, una percepción, un anticipo improcedente, es decir, que no corresponde, no hace falta que el fisco articule todo un mecanismo que vamos a ver a continuación, sino que basta con una simple intimación al pago para que el contribuyente ingrese ese pago a cuenta improcedente. Es decir, en el ejemplo de recién, si una retención era de 20 pesos, pero no correspondía porque nunca existió o era una retención de otro tributo, el fisco, para reclamarme esos 20 que yo me computé que no corresponden, no hace falta que articule todo un mecanismo, sino que con una simple intimación al pago me lo puede reclamar. ¿Por qué está esto? Porque es lo mismo que yo al fisco lo hubiera pagado con un cheque sin fondos. Acá el fisco no está discutiendo el impuesto determinado. El fisco me está diciendo, el impuesto está calculado perfectamente. Ahora, me lo estás pagando con un cheque sin fondos. Entonces, dame la plata de ese pago cuenta que vos declaraste que no corresponde. Entonces, en el ejemplo de recién, si yo tenía un pago cuenta por 20 y la declaración jurada dio pagar por 10 y yo pagué los 10, y esos 20 no correspondían, el fisco puede posteriormente intimarme rápidamente, por decirlo de alguna manera, al pago de esos 20 que yo en realidad nunca los pagué porque esa retención era improcedente. Vamos a pasar a la filmina siguiente. Bien. Bueno, el mecanismo que dije recién, que vamos a ver, que es un mecanismo, si se quiere, de alguna manera largo, es el procedimiento de determinación de oficio, que los mencioné. Cuando el responsable no presenta la declaración jurada, es decir, no determina la obligación tributaria, o sea que el fisco no sabe cuánto es la obligación tributaria porque no la declaró el contribuyente, ya nació porque dijimos que la declaración jurada es declarativa, no constitutiva, ya nació la obligación tributaria, pero el fisco no sabe porque el contribuyente no exteriorizó su declaración jurada, o el contribuyente la presentó, pero la presentó de manera defectuosa, puede venir el fisco a realizar un procedimiento de determinación de oficio para llegar a la real obligación tributaria. La obligación tributaria que hay que pagar es la que dice la ley, ni más ni menos. Eso es importante que ustedes asimilen. No es la que dice la declaración jurada, no es la que dice la determinación de oficio, es la que dice la ley, ni más ni menos. Bien, esta determinación de oficio que realiza el fisco la puede realizar sobre base cierta, es decir, cuando tiene elementos para llegar prácticamente a la obligación tributaria correcta, muy cercana a la realidad, y cuando no tiene estos elementos, tiene que recurrir a presunciones, a estimaciones, y de esta manera realiza la determinación de oficio sobre base presunta. La determinación de oficio no la pueden realizar los inspectores, al menos en materia tributaria. Únicamente la pueden realizar los jueces administrativos. Este es un título que califica la ley a ciertas personas que reúnen ciertas características.
experiencia, nivel de formación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que diga un inspector, en este caso estamos viendo procedimiento nacional, es decir, la AFIP, no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica. El inspector puede decir lo que quiera decir, pero esto al contribuyente o al responsable no obliga en nada, en absoluto. El inspector puede sugerir, puede indicar, pero bajo ningún aspecto lo que diga un inspector tiene consecuencia jurídica para el responsable. Lo que sí tiene consecuencia jurídica para el responsable es la determinación de oficio, emitida obviamente por un juez administrativo. ¿Por qué? Porque esta es la palabra oficial del fisco. Cuando el fisco se quiere expedir de manera oficial, lo hace a través de una determinación de oficio. ¿Por qué la ley le atribuye palabra oficial a una determinación de oficio? Porque articula todo un mecanismo que está en el artículo 16, 17 y siguientes, en el cual se inicia con lo que se llama una vista, en la cual el juez administrativo le notifica al responsable cuáles son los cargos, es decir, cuál es la obligación tributaria que la AFIP entiende que corresponde, le da un plazo para que el responsable presente su descargo, presente su defensa, luego se abre a un periodo probatorio y luego finaliza con una resolución final de determinación de oficio, valga la redundancia, en la cual el juez administrativo determina el impuesto, si corresponde, puede que no corresponda, los intereses y la multa. Es importante mencionar que esta determinación de oficio, luego posteriormente, puede ser modificada bajo ciertas excepciones. O sea, la regla general es que una vez que se expidió el fisco a través de una determinación de oficio, es que no puede ser modificada. La puede hacer bajo ciertas excepciones excepcionalísimas, que están en el artículo 19, pero ya no es objeto de esta materia. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que como las inspecciones realizadas por el fisco, es decir, todo lo que se produce antes de lo que es la determinación de oficio, generalmente el fisco inicia un procedimiento de determinación de oficio, pero previamente antes hizo toda una labor de inspección y fiscalización. Entonces, todo lo que es labor de inspección y fiscalización que se realiza antes de la determinación de oficio, todo eso lo puede hacer con infinidad de veces. ¿Por qué? Porque esa fiscalización o inspección no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica para el contribuyente. Generalmente, si el fisco fiscaliza a un contribuyente responsable, le sugiere algunos ajustes y el contribuyente los conforma, rectificando la declaración jurada, generalmente no vuelve a fiscalizar. Pero si el fisco quisiera hacerlo, lo puede hacer la cantidad de veces que quisiera, porque esa fiscalización no tiene consecuencias jurídicas. Ahora, si ya el fisco determina de oficio, la regla general es que ya no la puede modificar. Bien. Ahora vamos al tema de intereses que ha generado, me da gracia porque ha generado varias consultas en el foro. Y a ver, chicos y chicas, a nosotros lo que nos interesa es que sepan que, primero, la diferenciación entre intereses resarcitorios y punitorios. Los intereses resarcitorios es por la falta de pago en términos de gravámenes, retenciones, percepciones, pago a lo que sea. Yo estoy obligado a ingresar algo en un vencimiento determinado y no lo hago, desde ese vencimiento hasta que pago sin necesidad de requerimiento alguno del fisco, eso ya lleva intereses. ¿Por qué? Porque pago fuera de término. ¿Quién fija este interés resarcitorio? La Secretaría de Hacienda, que depende del Ministerio de Economía, que este Ministerio de Economía depende del Poder Ejecutivo. O sea, todo es parte del Poder Ejecutivo.
No nos interesa que sepan la tasa, antes era más simple porque la tasa era fija y le iban modificando cada tanto. Ahora la tasa, la Secretaría de Hacienda la modifica de cada 3 meses y siempre va a ser 1,2 la tasa de plazo fijo, de tasa nominal del Banco Nación, etcétera. Es un lío, un lío. Entonces, lo que usted tiene que saber, que nos interesa que sepan, que vamos a evaluar en exámenes, cuándo corresponden los intereses resarcitorios. Corresponde desde el vencimiento hasta el efectivo pago. ¿De qué? De todo lo que estoy obligado a pagar, excepto multas. Si ustedes leen el artículo 37, en ningún momento menciona a las multas. Entonces, cualquier cosa que se pague fuera de término, excepto de multas, devenga sin necesidad de requerimiento del fisco intereses resarcitorios. Fíjense lo beneficioso que es una multa. Si el fisco me aplica una multa y yo no la pago y la pago a los 3 años, la pago a su valor histórico de capital sin intereses resarcitorios. Y por el otro lado, los intereses punitorios que están en el artículo 52 es cuando un contribuyente no paga una obligación, pasa el tiempo y el fisco quiere cobrar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recurrir a la vía judicial, es decir, tiene que iniciar un juicio. Ese juicio se llama juicio de ejecución fiscal. ¿Y cómo se inicia ese juicio? Con la interposición de la demanda. Entonces, puede pasar que, por ejemplo, yo tengo que pagar un anticipo, no lo pago, me vence, pasa el tiempo, y sigo sin pagarlo, y el fisco me inicia un juicio de ejecución fiscal, ese anticipo devenga intereses resarcitorios desde el vencimiento original, que yo lo debería haber pagado, hasta la interposición de la demanda, es decir, hasta que se inicie el juicio de ejecución fiscal. Una vez iniciado el juicio de ejecución fiscal, a partir de ahí empiezan a correr los intereses punitorios, que estos intereses punitorios son mucho más gravosos que los intereses resarcitorios. ¿Por qué? Porque yo lo obligo al fisco a tener que iniciar un juicio, es decir, todo un mecanismo, lo cual lleva costas. Obviamente que estos intereses punitorios, como dije recién, son mayores a los resarcitorios. Creo que la Secretaría de Hacienda lo fija en 1,5, también la tasa pasiva del Banco Nación, etcétera, etcétera. Y bueno, también está a cargo, digamos, del Ministerio de Economía, dependiente del Poder Ejecutivo. Punto 2 ya lo vimos, y ya concluyendo este primer material, pasamos a lo que es la prescripción. Primero y principal, ustedes, bueno, yo sigo de largo, ustedes para descansar pueden poner pausa. Primero y principal, que tomamos en examen, la prescripción en materia tributaria no extingue la obligación tributaria. Repito, la prescripción en materia tributaria no extingue la obligación tributaria. Lo que extingue es la acción del fisco para cobrarla. Ustedes dirán, ajá, pero si el fisco ya no tiene la potestad para cobrar, entonces debería ser lo mismo. No, para nada es lo mismo. Porque si la prescripción extinguiera la obligación tributaria, cuestión que no es así, si pasa eso y yo pago una vez que la obligación tributaria está prescripta, si yo pago, tengo derecho a que el fisco me devuelva eso que yo pagué, porque la obligación tributaria ya estaba extinguida. Tengo derecho porque si no sería un pago sin causa. Habría un sujeto, el fisco, enriqueciéndose sin causa a costa de otro que sería el contribuyente responsable. Ahora, no es así, sino que lo que se extingue es la acción del fisco para cobrar. Entonces, si en una obligación tributaria la acción del fisco se extinguió porque prescribió, y yo a pesar de ello me olvido que existe este instituto de la prescripción y la pago, supongamos una deuda del año 90 y la pago, yo no puedo posteriormente pedir al fisco que me restituya con el argumento de que la acción prescribió. Porque la obligación sigue estando, la obligación no estaba extinguida. Lo que sí se había extinguido es la acción del fisco para cobrarme, pero la obligación no había desaparecido. Entonces, no hubo un enriquecimiento sin causa. Bien, esto en materia civil se llama lo que es una obligación natural.
Una obligación natural es aquella en la cual la obligación existe, pero el acreedor, en este caso el fisco, no tiene la potestad para exigir el cobro. Entonces, repetimos, la reiteración es un modo de enseñanza, la prescripción en materia tributaria lo que hace es extinguir la acción del fisco para exigir el cobro. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes no sean expertos en materia de procedimiento, mucho menos en prescripción, pero sí que sepan que, por ejemplo, en el artículo 56 menciona el plazo, que eso sí tienen que saber. Por ejemplo, el plazo para contribuyentes inscriptos es de 5 años, para contribuyentes no inscriptos es de 10 años, para pedir la repetición de tributos es de 5 y para pedir la devolución de tributos también es de 5. Ya vamos a ver más adelante en otro video que no es lo mismo repetición que devolución, pero sí es importante que ustedes vean esto. ¿Cómo se empieza a computar ese plazo de 5 años? Lo vamos a ver en el video en el cual explicamos los ejercicios prácticos. Bien, bueno, ya con esto damos por finalizado este material. En otro video vamos a explicar el otro material teórico de procedimiento y en otro video vamos a explicar lo que es el material práctico. Bueno, nos vemos en los próximos videos. Acá dejo de compartir pantalla. Dejamos de compartir y damos por finalizado el video.